Ya, perfecto. Vamos con la mente. Otra vez les voy a repetir con mucho gusto. La mente en la parte psicosomática, la memoria, lo que tú razonas, la capacidad de analizar y las resoluciones que tú tienes que tomar, la parte psicosomática. Vamos a la parte espiritual. ¿En qué piensas? Ahí ya me escuchan, ¿no? Sí, bien, se ¿En escucha qué Claramente, bien. piensas? bien Perfecto, claro. perfecto. Muy bien. ¿En qué Perfecto. piensas? ¿Tienes heridas en tu alma? Salmo 147, versículo 3. Aquí vamos con base bíblica. Dice la palabra de Dios que Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. El Señor no nos dejó esta palabra para que de repente la leamos, nos dejó para que cuando el enemigo nos ataque y nos venga con tantos dardos, porque el enemigo ataca la mente, de la mente comienzan las malas cosas, como los buenos pensamientos, con la palabra de Dios y en voz alta. ¿Qué dice 2 Corintios 10, versículo del 4 al 6? Porque las armas de nuestra milicia, amigo que me escuchas, hermana en Cristo, di la palabra en voz alta, porque así el enemigo huye. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y derribo todo argumento y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevo cautivo esta mente negativa, esta mente deprimida, esta mente ansiosa a la obediencia de Cristo. Amén, amén. Tu Amén. corazón, Amén. Amén. tu Aleluya. corazón, mi hermana, tu corazón, ¿cómo son los latidos de tu corazón? Es importante, como yo les decía, cuando vamos a ayunar, tiene que estar bien nuestro cuerpo. No podemos hacer ayunos largos si no estamos bien de salud. Me recuerdo el hermano Gille Ávila, que ya pasó a la presencia de Dios. Él cuando ayunaba el siervo, ayunos de 40 días, de 21 días, primero iba donde el doctor y ver la presión. Tenemos que ser prudentes con nuestra salud. Nos estamos alimentando bien, estamos haciendo Amén. gimnasia. ¿Cómo es nuestra vida sedentaria que solo nos pasamos sentados? No, tenemos que tener nuestro cuerpo en ejercicio, tanto físico como espiritual. Amén. Tu corazón, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Es a media con el prójimo? ¿Es a media o ahí más o menos? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿100% o es la mitad? Con tu prójimo, ¿cómo es tu relación con tu prójimo? ¿Qué dice en Primera de Juan 4, versículo del 20 al 21? El amor a Dios, a los hermanos. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te das con el cuerpo de Cristo? Somos una familia en Cristo y entre nosotros tenemos que animarnos, orar los unos por los otros. A veces esperamos la recompensa del hombre. No esperes la recompensa del hombre. Espera siempre de Dios, que de Dios viene por añadidura. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén, Los aleluya. pulmones, mis hermanos, los pulmones en la parte psicosomático reciben suficiente aire. ¿Cómo están tus pulmones? ¿Cómo está tu sangre? ¿Tienes asma, neumonía? Es bueno hacerse los chequeos. Ahora vamos al chequeo espiritual. ¿Están llenos tus pulmones de Dios o está apagado tu espíritu apático? No quiero ir a la iglesia. Hoy no, ya me fastidia tanta orada. Uy, el pastor 3 horas en el mensaje. Uy, no, las alabanzas. Preocúpate, no apaguéis el espíritu. Dice en Primera Tesalonicenses 5, versículo dice, no apaguéis el espíritu, mi hermano. Hermano, cuando te veas que ya estás frío, caliéntate con otros siervos de Dios, ora, busca, Aleluya. ayuna, caliéntate, mi hermano, caliéntate, porque el enemigo lo que te quiere ver es apagado, desanimado, desorientado. Ah, ese ya lo tengo. Santo. Nada, caliéntate en el nombre de Jesús. ¿Cómo está tu presión? La presión normal es 70/110 o 80/120. ¿Tienes presión alta, presión baja? Eso tienes que tener cuidado. Les voy a dar un tip, mis hermanos. Antes de dormir, un vasito de agua, porque está comprobado que los infartos vienen en la madrugada. Y cuando te levantes, otro vasito de agua, ¿ya? Ahora vamos con la presión espiritual. ¿Cómo está tu presión espiritual? Eres una persona foforito que en medio te dicen algo y te enciendes para arriba, que no te pueden decir nada porque todo te molesta.
o eres una persona que admites un consejo? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice en segunda de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí me voy a parar un momento en el dominio propio, mi hermano. ¿Tienes dominio propio ante una situación difícil? ¿Tienes dominio propio ante una tentación? ¿Tienes dominio propio ante algo que tú sabes que no lo puedes controlar y necesitas de Dios y del Espíritu Santo que te ayude? Si no lo tienes, en esta tarde le vamos a pedir al Señor, dame dominio propio, Señor. Amén. Dominio propio. El dominio propio es una parte vital en el cristiano para toda área, para saber responder con autoridad y con amor. La lengua es el miembro más pequeño, pero hace grandes incendios. La lengua, ¿cómo está tu lengua en la parte psicosomática? ¿Sí distingues los sabores o está irritada? En la parte psicoespiritual, ¿cómo está tu habla? Esta lengüita, con esta lengüita podemos destruir a un ser humano. Con esta lengüita, lo más pequeño del miembro, lo podemos maldecir, deseándole mal, pero también podemos levantar, construir, bendecir a una persona, animarla. ¿Cómo estás? Te veo bien. Estoy orando por ti. Vamos a la iglesia. Tú vas a poder. Mire, se ha comprobado. Escúchenme, hermanos, porque ahorita ya me escuchan. 10 palabras negativas que usted le lance a una persona, usted se lance usted mismo. Tiene que haber 30 palabras positivas para usted levantarse. Dice Proverbios 6:2. ¿Qué dice Proverbios 6:2? Te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso en el hablar de tus labios. Ten mucho cuidado con lo que tú mismo te dices. Te bendices o te maldices al hablar. Ten mucho cuidado con lo que tú le digas a un hermano en Cristo o a un ser común que no sea cristiano. Anímalo con tus palabras, aliéntalo. Las palabras tienen un gran poder. Si tú dices, yo no puedo, no podrás. Ay, no, yo no voy a lograr. Sí lo vas a lograr. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cada situación que tengas, hermano, hay citas bíblicas en la Biblia. Por eso te invito a que escudriñes la palabra de Dios. No que la leas. Si la leas, no. Tienes que escudriñarla, comer ese manjar, asimilarla, retroalimentarla y visualizar en tu mente. Ya, sí, el Señor lo está haciendo, está obrando. Visualiza. Dios llamó a las cosas que no son como si fueran hechos. Te dejó la palabra de Dios, nos dejó la palabra de Dios. Por eso no tenemos que estar tristes, ni depresivos, ni angustiados, ni temerosos. ¿Por qué te preocupas? Si Dios tiene el control de las aves, no va a tener el control de nosotros que somos hijos de Dios. Amén. 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 Eso. Santiago 3, del 1 al 12. ¿Cómo son tus palabras? ¿Son sucias, maldicientas o están llenas de amargura? Hay personas que botan amargura al hablar, amargura, enojo, ira, envidia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si te has dado cuenta, hay personas que botan mucha amargura, mucho coraje a la vida, mucho resentimiento. Ten cuidado con esas personas, porque un poco de levadura, mi hermano, está en la palabra de Dios, daña toda la masa. Ten mucho cuidado con quien tú te rodeas en tu entorno cristiano. Ten mucho cuidado qué es lo que estás tú escuchando. Hay gente que no son de bendición. Hay personas que uno resta y divide. Júntate con personas que sumes y multipliques. Júntate con personas que te animen a orar, a buscar al Señor. Conversaciones enriquecedoras. Si no tienes nada bueno que conversar, no, mejor no abras tu boquita. Amén. Aleluya. Ahora, Amén. otra cosa muy Amén, importante, a amén. veces somos emocionistas, le prometemos al Señor, Señor, te prometo que si me cambias y sanas a mi hijo, te prometo que voy a dar esto y el otro. ¿Qué dice en Deuteronomio 23, versículo 21? Mejor es que no prometas que prometas y no cumplas. Dejémonos de ser emocionistas, hermanos. Uy, no, la emoción, no, no, no.
controlémonos. Si le hemos prometido algo al Señor, escúchenme, hermano, o a alguna persona le hemos hecho una promesa, cumplamos, cumplámoslas, hermano. Pero mejor, no prometamos algo que no vamos después a cumplir. Salmo 59, versículo 12. Por el pecado de su boca y por la palabra de sus labios sean ellos presos en su soberbia y por maldiciones y mentiras que profieren. La boca es tan importante esta lengüita que a veces puede ocasionar un bosque, un incendio. Tenemos que pedir al Señor templanza en nuestra lengua. Hablar poco, pero con sabiduría. Amén. Amén. Amén, aleluya. Muy bien, ahí ya me están escuchando. Los oídos. ¿Cómo están tus oídos, tu parte de el conducto auditivo? ¿Cómo funciona el conducto auditivo, los tímpanos? Es importante la limpieza de los oídos. Ahora, en la parte espiritual, los oídos juegan un papel impresionante como la lengua. ¿Tus oídos cómo están atentos a la voz de Dios? Isaías 55, versículo 3. Inclinar vuestros oídos y venir a oír, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios lo amaba tanto al rey David que hizo un pacto con él. Miren, hermanos, los pactos de Dios son inquebrantables. Los pactos de Dios no son como los pactos del hombre, que se rompen y se olvidan y se van. Cuando tú haces un pacto con Dios, es para siempre. Dios es Dios de pactos, mi hermano querido. Dios es Dios de pactos. El Señor no es religión. El Señor es una relación. Busca de Dios. Aleluya. En Primera de Timoteo 4, versículo 1, ¿qué estás escuchando tú? ¿Estás escuchando doctrinas de error? Si tú escudriñas la palabra de Dios, no te vas a dejar convencer en estos últimos tiempos. Ovejas disfrazadas de lobo que entran a la iglesia. Tú tienes que estar alerta y tú tienes que pedir al Señor 24/7. Escúchame, hermano, 24/7 el discernimiento espíritu. Cuando sales a la esquina, cuando vas a comprar, cuando sales con tus hijos, cuando te subes en la metro, cuando vas en tu carro, cuando una compañera te pregunta algo, cuando vas caminando por el parque, 24/7 tienes que estar con el discernimiento y discernir. Y eso te lo da la oración. Pero si tú no oras, tú no escudriñas la palabra de Dios, no ayunas, no vigilas, eres, somos presa fácil para espíritus engañadores que nos vengan a envolver, estar alerta. Amén. Amén, Amén. hermano. Vamos Amén. con los ojos. Vamos con los ojos. Los problemas en los ojos, como dije anteriormente, la miopía, la presbicia y la catarata. La miopía, cuando los objetos lejanos los vemos borrosos. Tenemos que hacernos ver los ojos porque esto es importante para nuestra vida espiritual, lo cual escudriñamos la palabra de Dios. La presbicia, la capacidad para enfocar ojos cercanos. Las cataratas, la pérdida de la transferencia del cristalino, ya es esa telita que se nos pone las personas que han sido operadas de catarata. Los ojos en la parte espiritual. Ay, esto es otro tema muy importante, como dije hace unos 20 minutos. ¿Cuál fue el pecado de David? Tener la mente desocupada y codició a una mujer en los ojos. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso. ¿Cómo son tus miradas? ¿Limpias? ¿Qué estás mirando? ¿Te pasas viendo novelas las 24 horas, películas, o escudriñando la palabra de Dios? Lo que veas y lo que escuches, eso aflora en tu vida espiritual, pero si tú no tú ves cosas sucias, tú escuchas cosas de mundo, ¿cómo vas en el momento de la oración a activarte? ¿No te ha pasado? A ver, hermanos, les pregunto algo.
A mí me ha pasado, 2 días dejo de orar y como esos carros no embrago. Imagínate un mes sin orar, que estás en una vida tibia. Por eso tenemos que orar, tengamos ganas o no tengamos ganas, orar, orar, tenemos que orar porque la oración nos guardará en el día del mal, mis hermanos. ¿Cómo son tus miradas? ¿Somos altivosos, somos misericordiosos o miramos con orgullo? Proverbios 6:17. Los altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre. Tengamos misericordia, hermanos. En esta hora les digo que tengamos misericordia con el perdido. No lo juzguemos, porque el único que juzga es Dios. Y de Dios viene la misericordia y el perdón. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero tiene misericordia del perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo en él crea tenga vida eterna. Veamos a una persona que está mal, no la juzguemos, no la señalemos, oremos por esa persona para que Dios tenga misericordia y la salve. Amén. Amén. ¿Cómo es la temperatura tuya? ¿Se te sube la presión o se te baja? ¿Eres hipotérmico o, hipertermia? Hipertermia es cuando se te sube. Hipotérmico es cuando se te baja. Ahora, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Se te sube tu vida espiritual o tiempo se te baja o eres variable? O unas veces vas a la iglesia, otras veces no vas, otras veces le sirves al Señor, otras veces no, otras veces diezmas, otras veces no quieres diezmar, pudiendo hacer, otras veces te gusta colaborar con las cosas de Dios, otras veces no. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Somos de doble ánimo como la marea? A veces estamos bien, a veces sí quiero ir a la iglesia, a veces no, no, no. No podemos ser inconstantes. Tenemos que ser constante, porque esto, hermano, escúchenme bien, esto es de valiente y de guerreros. Esto no es una vida fácil, la vida cristiana. Esto es las 24 horas que tenemos que guerrear mientras que estemos aquí en la tierra. Ya cuando estemos en la presencia de Dios cambia la cosa. Así que mis hermanos, cuando Aleluya. tú, cuando tú llegas a la área, Amén, una área amén. de... Ahí sí me escucharon mis hermanas. Volví a repetir Muy bien. y lo hice por ustedes por amor. Porque Amén. quiero que sepan, cuando uno entra a esta batalla, como es la guerra espiritual o la parte que lo van a liberar, tienen que ver todos estos patrones, la parte del cuerpo y la parte del espíritu. Por eso las enfermedades del cáncer, artritis, migraña, son enfermedades del alma, del alma. Por eso tenemos que decirle al Señor todos los días, sáname el alma y sácame toda amargura. El gozo de Jehová, vuestra fortaleza es. Levántate todas las mañanas. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré. Hoy me va a ir bien. Tengo la victoria seguida y pégate una carcajada. Demuestra una sonrisa al quien tienes en tu entorno, aunque no te den una sonrisa. Devuelve un bien por un mal, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho. Perdona, ayuda, colabora en las cosas del Señor. Estate activo en las cosas del Señor. No seas un cristiano pasivo ni conformista. Aleluya. Si el Señor te ha prometido, guerrea y pelea, porque esto es de valiente y como dice el Señor, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Si el Señor te ha dado una promesa, créele a Dios, porque Dios llamó a las cosas que no son como si fuera hecha. Y Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A veces el enemigo te va a intimidar con el miedo. Uy, ¿qué pasará mañana? Uy, este año se termina. Uy, todavía no he visto lo cumplido. Uy, no, Dios mío, ¿te acuerdas de cosas del pasado en que cometiste tus errores? No acordéis de cosas pasadas porque pronto saldrán a luz porque Dios va a hacer cosas nuevas. Dios está haciendo una obra preciosa en ti. El maestro trabaja en la obra más perfecta que eres tú, su escultura, para cada día irte moldeando. Cada día Dios te va moldeando.
Con el Señor hay que avanzar, no te retroceda, anima a otros, predica ahora a otros de Cristo. Ese es el mandamiento que Dios dejó. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Mis hermanos, avancen en el nombre de Jesús. Si tienen alguna pregunta, dígame porque voy a orar. Espero preguntas. Amén. Amén, amén. Yo tengo una ¿Alguna pregunta. pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando a una persona se le habla y ¿Ya? esa persona se exalta y grita en vez de hablar y dice, yo hablo así, por eso es que estoy hablando. Y yo le digo, no, te estás exaltando. No, es que yo hablo así. ¿Cómo se puede hablar con una persona así o es que está teniendo problemas esa persona o qué? Buenas tardes, pastora Grace. Un Buenas gusto. tardes. Amén, Cuando amén. una persona, le voy a hablar primero en la parte psicosomática, como profesional, como psicóloga, y después le hablo en la parte espiritual. Cuando una persona se salta de la nada por una actitud, una reacción, eso quiere decir, en términos psicológicos, tiene un conflicto que no ha resuelto. ¿Y cómo se sabe eso? En una mirada, en una actitud, en una broma. Es un conflicto no resuelto. Y ese tipo de personas que no tienen conflictos no resueltos son personas, como dice la palabra, conflictivas. Se complican la vida de todo. Ahora vamos a la parte espiritual. Si ella no, tiene un conflicto no resuelto, no ha buscado sanidad, no ha buscado liberación, eso le va a ir trascendiendo hasta el día de su muerte. Mira, hermana, está comprobado que las personas que cuando ya les toca la hora de partir, hay muchas personas que demoran en morir porque tienen conflictos no resueltos, tienen un conflicto interior que no han podido decirle a nadie. Y eso los está dañando y lastimando su espíritu. Por ejemplo, no duermen bien, comienzan a divagar las cosas, sufren de constante ansiedad, sufren de miedos imaginativos. Y solamente Dios y la administración del Espíritu Santo puede dejar libre a esa persona. Siempre y cuando esa persona quiera ser libre, porque Dios es un caballero. Dios da libre albedrío para que escojas el bien o mal. Y si usted convive con una persona que tiene conflictos no resueltos, en lo posible, tiene que pedirle todos los días a Dios sabiduría, cómo le tiene que hablar y lo que le tiene que decir. En lo menos posible, ser tinosa con esa persona y pedirle en oración, Señor, libértalo, libértalo, libértala, Dios mío, tu palabra dice que Señor, el Hijo del Hombre libertará y lo hará libre. Libértalo, libértalo, Señor. Ya lo veo libre de esa angustia, de eso que Amén. le atormenta. Libértalo y comience usted a orar, orar en la madrugada. Gracias, Señor, porque ya está libertado. Gracias, lo visualiza, lo visualiza, lo visualiza, lo visualiza y lo declara. Lo declara. Y el enemigo no va a tomar ventaja. Y cuando usted tenga oportunidad, adoración, lo comienza a adorar al Señor. Dice que el enemigo huye a la adoración y a la alabanza. Amén. Amén, amén. Gracias. Gracias, doctora. De Amén. nada, pastora. Otra inquietud que tengan personas depresivas. Les voy a dar una sugerencia. Cuando el año se te está por terminando, hay muchas personas depresivas y aún cristianos que se comienzan a acordar de tristeza, se comienzan a acordar de angustia, se comienzan a vestir de negro. No te acuerdes de cosas pasadas. Eso es el enemigo. Mira, cuando el enemigo te traiga tristeza y lamentación, sacúdete, sacúdete y Aleluya. levántate. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Mira, te voy a dar 2 tips para la depresión.
y para que compartas con personas que están a tu entorno. Me dice el Señor, aún vecinos a tu entorno están bien depresivos y te están viendo a ti tu testimonio. Lo primero, la palabra de Dios la vas a leer en voz alta. Lo segundo, las citas bíblicas, pégalas en tu Aleluya. cuarto. Pégalas en tu cuarto. Dice que la palabra de Dios, hay que pondremos los dinteles, las puertas pondremos los dinteles, la palabra de Dios en los dinteles, pégala, pégala, pégala. Lámpara a mis pies tu palabra. Estad quieto y conoce que yo soy Dios. Pega la palabra de Dios y no des lugar al enemigo, a la depresión. Practica un deporte. Ah, que no me gusta hacer deporte. Sal a caminar, haz gimnasia, respira, inhala y exhala. La sangre de Cristo tiene poder. Comienza a declarar la palabra de Dios porque el enemigo nos quiere ver con temor. Uy, el enemigo nos quiere ver asustado. Uy, tú no vas a poder. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al enemigo tienes que contraatacarlo, mi hermano, que me escuchas con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Con eso lo vas a contraatacar y con una vida de oración. Comprende, de rodillas ante Dios y acuérdate esto que te digo en esta tarde, y parado ante los hombres, no es que a veces estamos parados ante los hombres, dándole reverencia. Debemos de estar de rodillas ante Dios, porque Dios es el que nos pone de su gracia, aún para hablar con autoridades altas. Dios es el que nos va a poner de su gracia. La oración es la arma que Dios nos dio. Aún en los momentos más difíciles, Dios nos pondrá ángeles. En los momentos peligrosos, Dios mandará sus legiones de ángeles que nos guarde. Y cada día declara la palabra de Dios para tus hijos, tus familiares, tu casa, cúbrela con la palabra de Dios. De mañana una columna de nube, dice el Señor, y de noche una columna de fuego. La palabra de Dios y la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando veas un ladrón que viene o cuando sientas alguna presión negativa, la sangre de Cristo tiene poder. No te dejes intimidar, no des espacio ni un milímetro a tu mente. Si tú das espacio a tu mente a pensamientos negativos, te voy a decir algo, no solamente van a afectar en tu vida espiritual, hermana, hermanos que me escuchan, sino en tu salud, con dolores de cabeza y con temores. La palabra de Dios, somos guerreros, no somos ovejitas, somos guerreros y esto es de valientes. Y solo los valientes son los que llegan a la victoria. Amén. Amén. Amén, Amén. amén. Aleluya. ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a orar. Amén, mi sierva de Dios. Estoy Amén. aquí en el hospital por ese ruido. ¿Ya? Yo pasé el caso del cáncer. Lo he pasado y lo estoy pasando. Amén. En la cual gracias doy a Dios porque he descubierto muchas cosas. El por qué viene, para qué, y en la cual para mi vida ha sido de gran bendición, porque Dios me ha estado enseñando de diferentes maneras Amén. y en estos momentos realmente me viene una epilepsia. Sé que la epilepsia también son espíritus y espero, Vamos a orar. Marlene es su Dios, nombre, ¿no? sí, no Vamos a orar, mi hermana. Dice la palabra de Dios que tú envió la sabes, palabra velozmente donde está. Donde usted esté, la palabra de Dios le va a llegar. Espíritu Recuérdese del centurión, cuando le dijo al Señor, Señor, poder. envía solo la palabra. ¿Sabe lo que sabe la fe del centurión? Fue que sanó a su hijito enfermo. Fue por la fe, mi hermana. No es las manos, es la fe suya. Vamos a orar Amén. ahorita. Amén, Vamos a orar. amén.
Padre, nos vamos a unir como Sí, hermanos en Señor. Cristo Amén, con la amén. petición de mi hermana Marlene. Padre, en el En el nombre de nombre de Jesús, Jesús. por Sí, el Señor. poder de tu palabra, envío la palabra Enviamos la velozmente palabra. donde está ahorita mi hermana Marlene. Ama, Kidi, Shuka, En el Rama, nombre de Hama, Jesús. Kidi, Kama, Rama, Shidi. Desbarato toda maquinación del enemigo, toda epilepsia, todo cáncer es arrancado en el nombre de Jesús, Señor. Decreto, Padre, y con esta boca que me has dado, que ella va a estar sana y será una mujer de Dios que va a llenar estadios para tu gloria y tu honra. Ama, Kidi, Shuka, Rama, Hama, Aleluya. Aleluya, levántala, aleluya. levántala como una Débora, levántala como una Esther, levántala como una mujer intercedora como Ahora, fue sí, Ana, Señor. que no se movió hasta que vio la petición contestada. Ama, Rama, Chini, cubre ese Ay, hospital, sí, mande el avivamiento en ese hospital. Y a cada eso. una de mis hermanas que están escuchando ahorita, Padre, manda un avivamiento donde están, Padre bendito, Señor, el avivamiento, Padre. Amén. Padre, para Cristo, Padre. Y en esta hora, ahora sí voy a orar, Padre. Todo este estudio que hemos visto, voy a orar, Padre bendito, desde el momento que uno estuvo en el vientre de su madre, la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y adulta mayor. Padre, cada uno hay un cuadro clínico, cosas buenas y cosas malas, Padre. Pero ya hemos venido a Cristo y el diablo no va a destruir lo que Dios está haciendo en cada una de mis hermanas y en cada una de mi vida y en cada una de nuestros familiares. Oh, mi Señor, Padre bendito, toda, todo trauma de alguna de mis hermanas que haya escuchado esto y se le haya venido otra vez a su pasado, haya venido, yo lo desbarato en el nombre de Jesús y me cubro con la sangre de Cristo. Amén. Desbarato toda maquinación del enemigo a la mente, todo pensamiento suicida, depresivo, de angustia. Toda cosa del enemigo que quiera tomar la ventaja queda desbaratado, Padre. Ellas son libres, 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 Padre, libres porque tú eres la medicina al cuerpo y tú eres la sanidad al alma. Pon la sanidad en algunas de mis hermanas, Señor. Pon la sanidad física en sus oídos, en sus ojos, en su corazón, en sus pulmones. Padre, extermina, Padre. Saca todo cáncer que esté escondido. Ama, Kidi, Shuka, Rama, Hama, Kama, Kidi. Todo cáncer que esté escondido queda desbaratado y roto, Padre. Todo plan del diablo que quiera destruir la vida de mis hermanas en sus familias, en sus hogares, queda desbaratado, Padre Aleluya. bendito. Donde ellas van, tu presencia va. Dice tu palabra en Isaías 54:17. Ninguna alma conspirada contra ti, te dice el Señor, prosperará y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y de su salvación de mí vendrá, porque tú frustras los pensamientos de los perversos. En esta hora, Señor, Padre, frustro todo pensamiento perverso contra la vida de mis hermanas. Frustro todo pensamiento de los perversos para que sus manos no hagan nada. Oh Padre bendito, gracias Señor. Gracias mi Dios, Padre amado, porque tú nos has dado libertad y somos libres. Y el enemigo ya no nos va a acusar,